en esta ciudad que ha sido llamada la heroica por su tesón hace 200 años en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía de este viaje. También desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en Colombia la sede de los derechos humanos, porque aquí como pueblo se valora que gracias al equipo misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso de Sandoval y el hermano Nicolás González, acompañados de muchos hijos de la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad. Aquí, en el santuario de San Pedro Claver, de donde de modo continuo y sistemático se da el encuentro, la reflexión, el avance, el seguimiento y vigencia de los derechos humanos en Colombia, hoy la palabra de Dios nos habla de perdón, corrección, comunidad y oración. En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a nosotros, a los que hemos decidido apostar por la comunidad, a quienes valoramos la vida en común y soñamos con un proyecto que incluya a todos. El texto que precede es el de Pastor Bueno, que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida. Y ese aroma perfuma todo el discurso que acabamos de escuchar. No hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde esta perspectiva se entiende entonces que una falta, un pecado cometido por uno, nos interpele a todos, pero involucra en primer lugar a la víctima del pecado del hermano. Y ese está llamado a tomar la iniciativa para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa. Que toma la iniciativa siempre es el más valiente. En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos, pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando. Sin embargo, han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos, porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz. Y como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran. Ha sido necesario que se incorporaran muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. Si no te escucha tu hermano, busca una o dos personas más, nos dice el Señor en el Evangelio. Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. Además, siempre es rico
incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. El autor principal es el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Toda la gente y su cultura. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere dar Colombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la comunidad comienza con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador. Ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, de perdonar. Las heridas hondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes. Pero eso solo nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A nosotros, cristianos, se nos exige generar desde abajo, generar un cambio cultural, a la cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Nos lo decía ya ese escritor tan de ustedes y tan de todos. Este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz construida con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos temprano para seguirnos matando unos a los otros. Una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. ¿Cuántos hemos accionado en favor del encuentro y de la paz? ¿Cuánto hemos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de nuestro pueblo? Jesús nos manda confrontarnos con esos modos de conducta, esos estilos de vida que dañan el cuerpo social, que destruyen la comunidad. ¿Cuántas veces se normalizan, se viven como normales, procesos de violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se alce ni nuestras manos acusen proféticamente? Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas.
no poseía títulos académicos de renombre. Más aún, se llegó a afirmar que era mediocre de ingenio, pero tuvo el genio de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban solo un desecho. Siglo más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. También Jesús, en el Evangelio, nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad. Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles. Este mal atenta directamente contra la dignidad de la persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un llamado para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico, que lo único que hace es sembrar muerte por doquier, truncando tantas esperanzas y destruyendo tantas familias. Pienso también en otros dramas, como en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación, en la tragedia de la explotación laboral. Pienso en el blanqueo ilícito de dinero, así como en la especulación financiera que a menudo asume rasgos perjudiciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres. Pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robándoles el futuro. Pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes, con los que se especula
indignamente en la ilegalidad. E incluso también se especula en una aséptica legalidad pacifista que no tiene en cuenta la carne del hermano, la carne de Cristo. También para esto debemos estar preparados y sólidamente asentados en principios de justicia, que nada disminuyen la caridad. No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que con valentía y de forma incansable han trabajado y hasta han perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad. Como a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos, aquí en Cartagena de Indias, lugar que ustedes han elegido como sede nacional de su tutela. Finalmente, Jesús nos pide que recemos juntos, que nuestra oración sea sinfónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero que alce de modo conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el rescate de aquellos que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia y no la venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido. Rezamos para cumplir con el lema de esta visita: demos el primer paso, y que este primer paso sea una dirección común. Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Solo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros. Se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, atrevernos a una corrección que no quiere expulsar, sino integrar. Se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable. En definitiva, la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras, y levantar juntos los ojos al cielo. Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo. Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de Dios.
Agradezco al señor presidente Juan Manuel Santos por su invitación a visitar el país, a las autoridades civiles y a todos los que han deseado unirse a nosotros en esta celebración eucarística, aquí o a través de los medios de comunicación. Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita. Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo San Pedro Claver. Lo hacía después de 40 años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado. Después del primer paso siguieron otros y otros y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Esclavos de la paz para siempre. Inclínense para recibir la bendición. La paz de Dios, que supera toda inteligencia, guarde en sus corazones y en sus pensamientos, en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado.